Estamos estudiando esta carta donde hemos visto que los cristianos somos los receptores o los destinatarios de un regalo que es un tesoro glorioso, un tesoro que supera con creces todo lo que el mundo jamás podría ofrecernos. Este tesoro del cual nosotros estamos hablando y que estamos considerando en esta primera carta de Pedro es la salvación por gracia en Cristo Jesús. Por la obra redentora que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, dando su vida por el pecador, hemos pasado los creyentes de estar en muerte espiritual a vida espiritual. Por la misericordia de Dios mostrada hacia nosotros, pasamos de vivir en el reino de las tinieblas a vivir en el reino de la luz. Por la obra del Espíritu Santo que aplicó en nuestro ser esa obra de Cristo llevada a cabo en la cruz del Calvario, en lugar de estar destinados a ira, nos convertimos en objetos del afecto divino, con una esperanza bendita de estar un día en la presencia misma de Dios para toda una eternidad, en lugar de ser echados al infierno de fuego. Sin embargo, mis queridos, como los destinatarios de este precioso regalo de gracia, como hijos de Dios, tenemos todos los creyentes ahora la responsabilidad de administrar este regalo de gracia, de administrarlo para la gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad como receptores de la salvación por gracia, no mantenerla oculta, escondida, como si nos avergonzáramos de ella, sino por el contrario, exhibirla a todos. Ahora, por lo general, cuando el cristiano piensa en su responsabilidad de exhibir a todos la salvación, normalmente somos llevados a pensar en la proclamación. Piensa en la responsabilidad que tenemos como discípulos de Jesucristo de proclamar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Y eso ciertamente es una verdad, es importante. Pero como empezamos a ver en este primer capítulo de Pedro, aquí en su primera carta, es igual de importante que el cristiano pueda exhibir en su vida a todos el poder de estas buenas nuevas. Sí, mis queridos, exhibir a las personas que no creen el extraordinario poder transformador de las buenas nuevas del Evangelio. En el pasaje que estamos considerando hace unos domingos aquí en la primera carta de Pedro, encontramos tres maneras diferentes de exhibir a las personas sin fe, a las personas que no creen, que viven a nuestro alrededor, el poder transformador del Evangelio. Y les invito a leer nuevamente esos versos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 13 al 17. Capítulo 1, versos 13 al 17, dice la Escritura: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar nuevamente para que el Señor bendiga su palabra. Padre amado, te damos gracias por este regalo inmenso, maravilloso que nos distes. Un regalo que Jesucristo pagó un precio enorme. Pero para nosotros, Señor, es un regalo gratuito. Por eso se dice que es un regalo de gracia. El pecador puede recibirlo entero, por completo, y disfrutarlo para siempre. Solamente por creer en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esta obra nos acerca a ti para que podamos ahora tener una relación filial contigo. Tú eres ahora nuestro Padre Celestial y nosotros somos hijos. Y, Señor, qué bueno que tú nos enseñas en tu palabra todo lo que significa estar en esa relación, vivir en esa relación, gozar de esa relación. Que tengamos presente, Señor, en todo tiempo nuestra identidad, que somos hijos de Dios y por lo tanto le debemos obediencia a nuestro Padre Celestial. Padre, bendice tu palabra y que ella pueda ayudarnos a entender la importancia de exhibir a todos y en todo momento esta salvación. Que sea algo que llevamos a todos lados con nosotros y todos la pueden ver. Y que esto te traiga a ti mucha honra y gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, la semana pasada, ya viendo este pasaje o este párrafo que comienza ahí en el versículo 13, comenzamos a ver una de esas primeras, de las tres, la primera de las maneras por las que mostramos o podemos mostrar al mundo el poder del Evangelio. Y dijimos que es afianzando o fijando nuestra esperanza. Cuando las personas a nuestro alrededor, ya sea en el barrio, en el trabajo, aún nuestra propia familia, consideran nuestra vida, ellos deberían vernos quitando todo aquello que pudiera ser un obstáculo, un estorbo a la luz de la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para aquellos que nos ven cotidianamente, deberíamos impresionar que nosotros estamos listos para emprender un largo viaje. Un viaje que nos llevará a nuestra meta final, a nuestro destino final, que es vivir con Dios en su presencia. Ellos deberían poder ver en nosotros que el poder del Evangelio destruye el dominio que las cosas de este mundo normalmente tiene sobre los seres humanos. Bien, y avanzando en nuestro bosquejo, ¿de qué otra manera podemos nosotros, cristianos, como buenos administradores de este regalo de gracia que recibimos a través del Evangelio, exhibir a todos su poder? Una segunda manera de mostrarlo a todos es por la santidad. Hermanos, podemos mostrar a todos el poder del Evangelio y a nosotros mismos a través de la práctica de la santidad personal. Exhibir a todos el poder del Evangelio para destruir el poder del pecado, el control que tiene el pecado en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, pusimos nuestra fe y confianza en Él,
nos convertimos en hijos de Dios. Fuimos adoptados en Cristo como hijos de Dios. Juan en su Evangelio lo deja muy claro en el capítulo 1, versículo 12, diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es una información nueva para nosotros los cristianos. Nosotros sabemos que somos los hijos de Dios. Es una información gloriosa, pero no es nueva. Pero hermanos, aunque no sea una información totalmente nueva, es importante que podamos distinguir importantes ramificaciones que tiene con respecto a nuestra santidad personal. ¿Qué relación tiene el que soy hijo de Dios con esto? La santidad personal, la segunda manera de exhibir el poder de este regalo de gracia en mi vida. Cuando nosotros vemos a los niños pequeños, en nuestra congregación tenemos muchos niños pequeños, los niños pequeños invariablemente manifestarán las características naturales de sus progenitores. Hermanos, no pasará mucho tiempo en que veamos ese niño ir creciendo, desarrollándose, y nos daremos cuenta a qué padre pertenece. No voy a avergonzar a ningún adolescente aquí, pero bueno, algunos llegan a ser el calco de sus padres, de sus madres. Ahora, con eso en mente, por favor, acompáñenme a leer aquí en 1 de Pedro 1, el versículo 14. Miren lo que dice Pedro aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí fue traducido y hemos acabado de leer hijos obedientes. Pero hermanos, en el original la frase ahí más bien dice hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Y esa es otra manera como la Biblia presenta a los cristianos. Somos hijos de obediencia. Como hijos de Dios, está en nuestra naturaleza ser obedientes. Como hijos de Dios, está en nuestra naturaleza vivir santamente. Todo aquel que ha venido a Jesucristo por la fe y le hace su Señor y Salvador, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento y es una nueva criatura, se ha convertido en un hijo de obediencia. Y está, hermanos, en la naturaleza de los hijos de obediencia vivir vidas santas. Por lo tanto, lo que se espera de los hijos de Dios no es algo contra natura, es algo que va a fluir de manera natural en sus vidas por lo que son. Mis queridos, está en nuestra naturaleza como hijos de obediencia vivir vidas agradables delante del Señor. Y esta realidad se convierte en el fundamento de nuestra santidad personal. Anoten ahí, eso es importante. Esto se transforma en el fundamento para nuestra santidad personal. Ser hijo de Dios, es decir, ser un hijo de obediencia, es el fundamento para la santidad personal. Ahora, de todas formas, habrán momentos en los que vamos a elegir desobedecer. Desde luego que sí. Hermanos, solo en virtud del hecho de que Pedro está dando este mandato de ser santos a aquellos que ya son hijos de obediencia, es suficiente para validar que los hijos de obediencia, es decir, los cristianos, pueden, y lo hacen en ocasiones, ¿qué cosa? Escoger desobedecer en lugar de obedecer. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que nuestra naturaleza es obedecer.
Implica esto, hermanos, que todo aquel que no ha venido a Jesucristo por fe y no le ha hecho Señor y Salvador, son por tanto hijos de desobediencia. Sí, claramente es lo implícito aquí, es justamente lo que son. Este hecho está implícito en este texto que estamos examinando, pero está explícitamente declarado en la carta de Pablo a los Efesios. Si ustedes quieren buscar conmigo, en el capítulo 5, en el versículo 6, miren cómo se dice allí: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no son adoptados en Cristo como hijos de Dios, siguen siendo hijos de desobediencia. Los que han venido a Jesucristo por fe para ser salvos de la ira, son hijos de obediencia. Los que no vienen a Jesucristo por fe para ser salvos de la ira, son hijos de desobediencia. Y hermanos, está en la naturaleza de los que no vienen a Cristo por fe el desobedecer. Y está en la naturaleza de los que han venido a Cristo por fe el obedecer. Entonces, sobre la base de nuestra identidad, ¿quiénes somos realmente en Cristo? Hijos de obediencia. Pedro ahora a esas personas hace un llamado en este versículo 14 que hemos leído. ¿Y cuál es el llamado que hace Pedro a esas personas? Un llamado a la santidad personal. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de obediencia, este llamado que Pedro está haciendo es para ti. Te llama a vivir santamente. Y hermanos, mis queridos, la santidad no es otra cosa que la separación del pecado. Vivir una vida separada del pecado. Miremos nuevamente aquí los versículos 14 y ahora el 15. Dice así Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entrando ahora de lleno a examinar ese llamado de Pedro a los hijos de obediencia, noten, hermanos, que hay aquí una forma doble de presentar el llamado. Si quieren poner letra A, una demanda a la santidad presentada negativamente primero, y luego, letra B, una demanda a la santidad personal presentada en forma positiva. Entonces, A, una demanda a la santidad presentada negativamente, dice ahí, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Todos nosotros recordamos quiénes éramos antes de venir a Cristo en fe. Recordamos, están allí patentes esas vivencias, esos recuerdos. Pero ¿qué se nos manda aquí? Que abandonemos esa manera de vivir. Hermanos, el término conforméis es el mismo que aparece en Romanos 12:2, donde Pablo allí llama, mejor dicho, ordena a los cristianos: no os conforméis a este siglo. Es decir, tenemos que no volver a ese molde al cual nosotros estábamos habituados, porque fuimos sacados de ese molde cuando Cristo nos llamó a través del Evangelio. Y este término conforméis es un participio compuesto y denota la práctica de adoptar para sí mismo un modelo de vida, un molde, un patrón de vida. Entonces, nuestro patrón de vida ahora no debe ser el mismo que aquel que teníamos estando en ignorancia, en pecado. Como los hijos de obediencia que somos, es a nosotros que se nos llama
y ordena no adoptar para nosotros mismos un cierto patrón de vida o modelo conformado a nuestros deseos y pasiones anteriores. ¿Y esto qué significa? Significa, hermanos, que antes de poner nuestra fe en Jesucristo para salvación, como hijos de desobediencia, éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos. Éramos esclavos, nosotros no podíamos hacer otra cosa que obedecer esos deseos. Y no eran algunos de ellos, todos ellos tenían un poder sobre nosotros. En nuestras vidas anteriores, en el reino de las tinieblas, a nivel personal, permitíamos que la búsqueda de consuelo nos gobernara. Permitíamos que la búsqueda de placer nos gobernara. Permitíamos que la búsqueda de nuestras metas personales nos gobernara. Sin embargo, todo esto fue hecho por estar en ignorancia. ¿Acaso no es lo que dice Pedro ahí en el versículo 14? Miren, dice, no os conforméis, salgan de ese molde, no vuelvan a él, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sin embargo, luego que escuchamos el Evangelio de Jesucristo, luego que el poder transformador del Evangelio de Cristo obró en nosotros, abrazamos a Jesucristo por la fe como nuestro Señor y Salvador. Fuimos liberados de la ignorancia y ya no vivimos para las cosas que ofrece el mundo, no vivimos para la carne, sino que ahora vivimos para aquel que nos amó y se entregó para salvarnos de esa vida de ignorancia, para rescatarnos de esa vida de pecado, de servir a las pasiones y deseos de la carne. Hermanos, las personas que aún viven en el reino de las tinieblas, en la ignorancia, ellos siguen buscando satisfacción al perseguir cosas carnales que no satisfacen permanentemente. Y ahora nosotros lo entendemos bien, lo conocemos bien. Como hijos de obediencia ahora fuimos librados de esa ignorancia, por tanto ahora estamos preparados para versículo 15, ese llamado positivo, esa demanda de santidad presentada positivamente. Leemos versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, aquí el santo que Pedro dice está llamando, obviamente, ¿quién es? Nuestro Señor. Él nos llama a vivir santamente. Hermanos, a diferencia de nosotros, Dios siempre ha estado y estará perfectamente separado del pecado y del mal. Como santo, Él está separado de todo lo que es moralmente impuro. Como santo, Él ama lo puro, lo bueno y odia todo lo que es malo, impuro y pecaminoso. Y Dios nos está llamando a ser como Él. A través de esta carta y a través de Pedro se nos llama a vivir una vida santa como Dios. Hermanos, a medida que nosotros los hijos de obediencia escuchamos este llamado a vivir en santidad, hay una muy fuerte motivación para responder este llamado que encontramos en versículo 16. ¿Qué dice versículo 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Hay alguna cosa imposible que Dios está pidiendo de nosotros? ¿Será que Él espera que hagamos algo que no podemos hacer? De ninguna manera, hermanos. Está en nuestra naturaleza. Él espera que nosotros seamos lo que realmente somos.
Está en nuestra naturaleza volvernos santos. Sed santos como yo soy santo. Y este es un llamado que no solamente aparece aquí en la carta de Pedro, sino que en todas las Escrituras encontramos este llamado a la santidad. Que el creyente debe vivir una vida santa como Dios. Hermanos, solo en Levítico tenemos 11:44 un llamado a la santidad, 19:2 un llamado a la santidad, 27, 20:26, etcétera, etcétera. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sigue repitiendo a los creyentes, a los hijos de obediencia, este llamado de Dios. Y esto nos proporciona una muy buena motivación para la santidad personal. Entonces, toma nota, la razón dominante y convincente para la santidad personal del cristiano es su relación con el Dios Santo. Y esta relación no es una relación distante, no es una relación que ocasionalmente llegamos a tener con Él, es una relación filial. Él es nuestro Padre Celestial, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos de obediencia y nos llama a vivir santamente. Cuando nosotros estamos en estrecha relación, comunión con Dios, vamos a poder descubrir que ese modo de vida santo es el flujo natural de nuestras vidas. Hermano, medita en tu Biblia, en el pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, y no te engañes pensando que es posible disfrutar de una relación personal e íntima con el Señor sin antes separarte por completo del pecado. Tratar con todo vestigio de pecado en tu vida, porque el pecado corta nuestra comunión con Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. No hay nada impuro en Él. En Él no hay ninguna sombra ni variación. Él es luz. No te engañes pensando que es posible disfrutar de una relación personal e íntima con el Señor y dejarte llevar por las pasiones, por la lujuria, por los apetitos, como las personas que viven en este mundo lo hacen. Antes, como lo muestra ahí el Evangelio de Lucas en 5:28, debemos hacer como hizo Mateo en su relación con Cristo. Se levantó, dejó todo y lo siguió. Hermanos, tenemos que cortar con aquellas cosas que nos separan de Dios. Tenemos que tratar con aquellas cosas que son un obstáculo en este camino de santidad. Cuando ya no vivamos como el mundo vive, para las cosas de aquí y ahora, sino que vivamos para el Señor, para agradarle a Él, para esa vida que es conforme a sus propósitos, eso dará como resultado una vida santa. Y esta, mis queridos, es otra manifestación drástica de nuestra salvación, de ese regalo de gracia. Otra manifestación que cada uno de nosotros debe exhibir. Como dirá Pedro más adelante, ahí mismo en esta carta, en el capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo en este párrafo aquí es que la forma por la cual nosotros podemos exhibir este regalo de gracia, la salvación en Cristo Jesús, es afianzando o fijando nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado, pero también por vivir vidas santas, vidas separadas del pecado. Ahora bien, dijimos que Pedro aquí presenta tres maneras en este texto
diferentes de mostrar o exhibir al mundo el poder del Evangelio. Así que, número 3, si están tomando nota, una tercera manera de mostrarlo es a través del honor. Podemos demostrar el poder del Evangelio a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. ¿De qué forma? A través de una relación dinámica con nuestro Señor y Salvador, una que se caracteriza por el honor. Versículo 17. Dice Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, la versión NBI traduce con palabras diferentes y creo que logra transmitir de una manera más comprensible lo que Pedro está tratando de transmitirnos aquí. Así que voy a leer este mismo versículo 17 en la NBI. Dice allí: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Esta relación filial de los cristianos no impedirá que su Padre Celestial discierna en sus vidas aquello que sea incompatible con su anhelo de verlos viviendo santamente. Todo padre ama al Hijo. Pero hermanos, ese amor va a llevar a nuestros hijos a separarlos de aquello que entendemos le daña y le hace mal. Ningún padre que ama a su hijo le permitirá seguir viviendo en desobediencia, en rebeldía, sino que le castigará, le disciplinará. Por lo tanto, el Señor está viendo, está atento a nuestro modo de vida. Y noten ahí, por favor, en el versículo 17, el énfasis en el presente, el tiempo presente. El temor que se ordena aquí es un temor en el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Noten al final del verso, dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en el mundo. Hasta que el Señor me llame, yo tengo que vivir la vida aquí ¿cómo? En temor reverente. Hermanos, este no es un temor que estará presente algún día en el futuro, sino tiene que estar presente aquí y ahora. Creo que el punto que trata de captar aquí Pedro es muy similar al que el autor de Hebreos presenta en el capítulo 12, cuando el autor comienza a hablar de la disciplina del Señor a los hijos de obediencia. Por favor, acompáñenme a leer ese pasaje en la carta a los Hebreos capítulo 12, los versículos 5 al 10. Miren lo que dice allí, Hebreos 12, 5 al 10. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, el Señor está ahora mismo interesado en mi vida
y aún aplicando su disciplina porque quiere que yo sea conformado a esta vida santa. Ahora, noten ahí también un énfasis en el futuro. Si bien creo que el punto principal de Pedro es con respecto al trato de Dios con sus hijos en el presente, en el desarrollo de la santidad en su vida personal aquí, sin embargo, también es cierto que el juicio de Dios sobre el creyente tendrá una consideración futura. Hermanos, en el tribunal de Cristo, cada creyente será llamado y se le pasará una observación. Y por favor, anoten ahí nada más para una mayor consideración de este tema. Primera de Corintios 3, 11 al 15 y segunda de Corintios 5, versículo 10. Ese tribunal ante el cual todo cristiano, todo nacido de nuevo se presentará, tiene que comparecer un día, no será para determinar si será salvo o no. Será para recibir la recompensa que cada uno por su vida de obediencia o en desobediencia. Por lo tanto, es menester que entendamos que la obra de cada uno, sea esta obediencia o desobediencia, hará la diferencia, tanto aquí y ahora como en el futuro. Dios quiere verte a ti como un hijo de obediencia, aceptando este llamado a una vida santa. Si tú no lo haces, habrá consecuencias. Habrá una consecuencia aquí y ahora, tiempo presente, la disciplina del Señor, pero también habrá una consecuencia futura, cuando compareceremos ante el tribunal de Cristo. Finalmente, hermanos, consideremos el término ahí, temor, porque aquí la actitud que se está evocando cuando se enaltece no es el temor como el que tendría un esclavo frente a un amo ofendido. Hermanos, la actitud que se trata de evocar es el temor reverencial de un hijo hacia un padre al que ama y estima. Ese temor que lleva al hijo a mantenerse apartado de todo aquello que pudiera lastimar, ofender o traer tristeza al corazón del padre. Es por eso que yo digo que la NBI, en este caso, logra transmitir de una manera más comprensible lo que Pedro está tratando de decir, ya que agrega ahí ese adjetivo calificativo, reverente. Es un temor reverente, no es un temor tipo terror, que salgo corriendo de miedo, sino que es un temor reverente. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nuestro amoroso Padre Celestial no se sentará pasivamente mientras permite que sus hijos de obediencia vivan vidas que no le traen honor. Vivan vidas que están permitiendo que el pecado esté allí. Sin embargo, esos tratos para con nosotros al presente llegan a ser atenuados por la misericordia. Él sí nos disciplinará en amor, pero no nos destruirá en su ira. Es algo maravilloso poder ver cómo un hijo, una hija, manifestando ese tipo de temor reverente, honra a sus padres. Pero mis hermanos, es aún más maravilloso el que el mundo mismo pueda ver este tipo de honor en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que vivimos nuestro tiempo aquí y ahora en temor reverente, no haciendo nada que pudiera traer tristeza o dolor al corazón de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, concluimos este párrafo diciendo que somos
muy favorecidos, los cristianos, por ser los destinatarios, los receptores de este maravilloso regalo, nuestra salvación por gracia. Pero ahí hay una responsabilidad para cada uno. Nuestra responsabilidad es exhibirla. Sin duda alguna podremos exhibirla por medio de la proclamación, y Jesús espera que vayamos y cumplamos con esta comisión que nos dejó. Pero igualmente es importante que podamos exhibirla públicamente, demostrando el poder transformador del Evangelio. Hermanos, en este párrafo, Pablo nos habla de 3 maneras diferentes por medio de las cuales podemos y debemos exhibir nuestra salvación. Podemos exhibir nuestra salvación afianzando, fijando nuestra esperanza en esa gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Podemos exhibir nuestra salvación por vivir vidas santas, vidas enteramente separadas del pecado, y podemos exhibir nuestra salvación a través de una relación dinámica con el Señor, una en la cual se caracteriza el honor. Honremos a nuestro Padre Celestial, porque Él merece que lo hagamos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, cuando nos postramos y consideramos tu palabra, decimos amén y queremos vivir esta vida santa. Queremos ser hijos de obediencia. Pero, Padre, con tristeza miramos el curso de nuestra vida y encontramos allí que muchas veces nos estamos apartando de este camino de obediencia, que muchas veces no te estamos trayendo toda la honra y la gloria. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra flaqueza. Perdona, porque muchas veces somos condescendientes con nuestra carne. Cuando tú nos mandas mortificarla, nosotros la mimamos y a veces permitimos, Señor, que la carne obtenga lo que desea. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver la importancia de no dejar que el pecado manche nuestra vida, que el pecado corte nuestra comunión con Dios, porque es de esa comunión que viene el poder mismo para vivir la vida santa. Por lo tanto, Señor, que procuremos estar en comunión constante contigo, para que fluya ese poder y esa gracia que nos permite vivir en victoria y vivir santamente. Gracias, Señor. Gracias por esa identidad del cristiano. Que entendamos que nuestra responsabilidad frente al mundo, una responsabilidad que es generada contigo a través de ese regalo de gracia, es vivir santamente, es exhibir esa salvación a través de estas formas que Pedro nos está diciendo. Así que oro por cada uno de mis hermanos y por mí, que me ayude, Señor, a hacerlo en esta misma semana, sin dilación, y pueda esto traer mucho honor y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una buena semana y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.